Séptimo Congreso Internacional de Comunicación, Universidad de Medellín, originando desde el Teatro Gabriel Obregón Botero, aquí en la ciudad de la Eterna Primavera. Continuamos con nuestra jornada, primera jornada del Congreso, y tenemos como invitado a Ángel Becasino. Él es estratega de la comunicación, ha trabajado para varias campañas publicitarias alrededor del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Ángel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme a compartir con ustedes. Bueno, realmente es un honor y seguramente muchos estudiantes están esperando su charla, que tiene un tema muy interesante y es el tema de la posverdad. ¿Cómo podemos definir la posverdad para las personas que apenas se conectan con este término que se ha trabajado desde tiempos pasados, pero hoy toma relevancia, sobre todo con el panorama político que vive Colombia? Yo creo que la posverdad es un abuso sobre la inocencia de la gente o sobre la incapacidad de estar atenta que tiene la gente en medio del oficio de sobrevivir, en medio del oficio de sobreponerse a lo que significa el ritmo de la vida hoy. Creo que la posverdad es un abuso de aquellos que tienen la intención de provocar X conducta en uno, X opinión o X inclinación de consumo, de ideas, de cosas, de productos, porque no solo ocurre en la política, ocurre en muchos campos esto de la posverdad. Ángel, en su ponencia hablaba de las distintas realidades y que podemos incluso catalogarla en años, 50, 60. ¿En qué realidad vivimos en este 2017? Yo creo que vivimos en una realidad de incertidumbre profunda, no sabemos dónde estamos parados. Si antes desarrollábamos grandes esperanzas sobre el futuro, hoy entre el calentamiento global, las estupideces de Trump con el chiquitito de Norcorea y demás historias, no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué nos depara mañana, la semana próxima o el año próximo. La incertidumbre, la inseguridad profunda es lo que rige la vida que estamos viviendo. Usted le cataloga, digamos, todos estos criterios de la realidad que vivimos actualmente en una mente o en un gas disperso, la mente de las personas. ¿Cómo podemos explicar ese gas disperso? Lo que ocurre es, tomé como referencia a Zygmunt Bauman, que habla de realidad líquida, ¿no es cierto?, de amores líquidos, de odios y líquidos, de educación líquida, en fin, utiliza la metáfora de lo líquido para aplicarla a cómo un mundo que lo percibíamos como sólido se ha vuelto mucho más flexible, mucho más fluctuante en la medida en que es flexible. Yo lo que siento es que estamos un paso más allá de dispersión y que en esa medida podríamos hablar de una realidad gaseosa en la cual nos comportamos como pequeñísimos átomos, al punto que las grandes corrientes de moda en términos de comunicación hablan como si fuera la gran maravilla, la microsegmentación de públicos, la microsegmentación de mensajes, en función de buscar una idealización de contactos uno a uno con aquellos a los que queremos influir. En ese sentido, hay una línea muy delgada, digamos, entre las estrategias que se hacen en publicidad o en marketing para productos, área de experticia obviamente es suya, Ángela, pero también desde la parte política. En el panorama que vive Colombia actualmente, ¿cómo se relacionan estas estrategias? Publicidad para marketing de productos, publicidad para política. Finalmente no se está vendiendo una imagen real o ficticia, construida. ¿No hay una relación? Hay una relación que parte de una cuestión. Las campañas políticas se están desarrollando en tiempos muy apretados, muy cortos. En esos tiempos es fácil instalar mentiras parciales, mentiras totales, mentiras disfrazadas de verdades, etcétera, etcétera. Porque el tiempo de decantación que requiere una idea para que genere una crítica de parte de aquellos que la reciben, no lo tenemos. Son campañas de muy corto recorrido que facilitan este tipo de trabajo. Este tipo de trabajo lo vemos en juego en este momento, no voy a señalar cuáles, pero hay campañas de las que están en danza de cara a las presidenciales, también de cara a Congreso, que están jugando con verdades a medias, falsas verdades o mentiras totales. ¿Cómo cree que puede reaccionar la comunidad colombiana, o al menos los votantes mayores de 18 años, votantes activos para estas elecciones presidenciales? ¿Cree que hay una pereza, como usted lo mencionaba, digamos, en su charla, una pereza de tomar decisiones cuando es el momento de tomarlas? Yo creo que la gente está cansada del esfuerzo que le significa sobrevivir.
que quiere entretenerse, que quiere que no le llenen la cabeza, que no quiere que le hablen ni del pasado ni de los riesgos del futuro. Y en esa medida se convierte en un rebaño muy fácil para manipularla en una dirección u otra. Pienso que tiene que haber, por ejemplo, el viernes pasado en una conferencia que estaba dando en un congreso en Cali, me preguntaron qué hace falta para que la política de este país cambie. Lo que hace falta, lo elemental, es que en lo posible todo el mundo participe en política, porque solo si todo el mundo, particularmente los jóvenes, que son los que vienen y tienen recorrido más largo por delante, participan en política, se va a neutralizar el poder que tienen los pocos que hoy participan y dominan la realidad con el argumento de que son los únicos que pueden jugar en el terreno de la política porque los demás se abstienen. Hemos visto un recorrido de los medios de comunicación, de la radio a la televisión, y que usted retoma en su charla ahora las redes sociales. ¿Podemos vaticinar algo, otro medio de comunicación, algo en realidad virtual, algo? Extrañamente hay campos que se están desarrollando a altísima velocidad, por ejemplo la irrupción de la inteligencia artificial en el campo del trabajo con formación universitaria, lo cual va a generar problemas de desempleo muy grandes para adelante. Es decir, hay campos tecnológicos que están generando grandes incidencias en el panorama que se viene por delante. Sin embargo, en términos de comunicación, extrañamente, luego de esta violenta irrupción de lo digital, en este momento lo que se está viendo en muchísimos escenarios políticos electorales es la fuerza que tiene el puerta a puerta, el contacto directo, así como en los años anteriores, casi como la antesala de la posverdad, se comprobó la fuerza de lo que alguien llamaba la rumorología, que es la siembra y cultivo de mentiras a través de las redes sociales. Es decir, cosas que eran del pasado han vuelto a tener vigencia con mucha más fuerza incluso de la que tuvieron en el pasado. Bien, esa es entonces la reflexión. Muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros. ¿Algún mensaje, algo que podamos decirle a estos jóvenes que apenas se están formando en las universidades? ¿Cómo manejar, cómo ser estrategas de la comunicación, como usted bien lo ha hecho para todas las empresas, ministerios, además de nuestro país y de otros países, Argentina, México, Chile? Yo pienso que lo fundamental es ser muy conscientes de lo que están haciendo, es estar muy atentos y tener la voluntad de incidir en la realidad que los demás estamos viviendo. Eso. Bien, era Ángel entonces, Ángel Becasino, estratega de las comunicaciones, además publicista, periodista, analista político y un montón de perfiles más que llenan este Congreso de Comunicación, Congreso Internacional acá en la ciudad de Medellín, llena de historias, llena de ideas, llena de momentos para que ustedes también se inspiren y participen en las redes sociales. Numeral, ideas que transforman.